panelistas de gran interés, y quizás lo importante es lanzar primero una de las preguntas primeras. Cámara. Sí, disculpa, a ver, porque estaba la cámara, que no sé si puede ir o no. Bien. Tenemos entonces primero lanzar una pregunta, y a medida que esta pregunta pues empiece a ser respondida por los panelistas, podremos, digamos, introducir el debate, ¿no? ¿Y cuál es la pregunta, ¿no? Los derechos más importantes que tienen los campesinos, que puedan reconocer esta declaración y que puedan ir desarrollándose, ¿no? Quizás pasamos la palabra a José Luis García Valero, en primer lugar, a ver qué nos puede comentar sobre esta primera pregunta general: ¿cuáles son los derechos más importantes de los campesinos y su necesaria aplicación? Sí, soy José Luis García Valero, buenos días. No sé si escuchan mi voz. Estoy teniendo problema con el sistema. ¿Me pueden repetir la pregunta porque no me quedó claro? Sí, la pregunta es: ¿cuál estima que son los derechos más importantes de los campesinos? Ya, correcto. Yo diría, y no hablo a título personal, sino como miembro de un grupo precisamente de campesinos, aunque yo no lo soy, yo soy un activista que colabora con ellos, que el primer derecho que nunca ha sido atendido es el de ser escuchados, el de ser tomados en cuenta como protagonistas de su historia, de su vida. Siempre se les ha considerado como objetos de la acción de las élites, sean políticas, económicas, académicas, con una idea pues torcida de que los que estamos estudiados sabemos y ellos no saben. Entonces, el primer derecho de donde tenemos que partir si queremos enderezar esto es reconocer, respetar y apoyar las iniciativas de las comunidades campesinas. Entender que tienen propuesta, que saben y conocen lo que verdaderamente necesitan. Y no sé si con esto respondo. Perfectamente. Bien, bueno, es una primera idea de tener derechos, ¿no? Lo primero es tener derechos. A ver qué nos puede comentar Jaime Castillo, de la Comisión Ejecutiva de UNORCA, ¿no? Sobre esta primera cuestión de los derechos. Le damos la palabra. Para nosotros, y también todavía esta cuestión de carácter colectivo, porque es una cuestión adoptada por la organización, por UNORCA campesina. En términos del principal derecho es a que nos reconozcan nuestra identidad, el derecho a seguir siendo campesinos, el derecho a producir los alimentos, y esto tiene que quedar también enmarcado en un proceso de carácter de ley. Actualmente no hay nada que reconozca. Bienvenida la iniciativa de haber reconocido los derechos campesinos en la ONU. Sin embargo, todavía es una parte que los estados deben de reconocer, y precisamente nosotros reclamamos el derecho a seguir siendo campesinos, a que respeten nuestra identidad y nuestro conocimiento en un trabajo tan digno como el de cualquier otro profesionista que existe, sea médico, sea el ser campesino es de lo más digno por cuidar la alimentación de la sociedad. Para nosotros es el principal derecho de que nos reconozca nuestra identidad.
Sí, gracias. Sí, Jaime, sí, casi va en la misma línea que el otro compañero. Claro, primero, el derecho a tener derechos, ¿no? O sea, que casi es una cosa, un prius. A ver qué pueden ir comentando nuestros siguientes panelistas. Están algunos conectándose. A ver, Manuel Ollervides, sí, que también creo que está, que nos puede comentar al respecto. Sí, un momento, porque yo no lo escucho, no sé si... ¿Me escuchas ahora? Bueno. Sí, ahora sí, bien, perfecto. Perfecto. Bueno, primero hay que reconocer, yo creo, que la producción de todos los pequeños agricultores tiene una contribución mundial extremadamente. Aproximadamente 50% de los alimentos dependen de los productores. Entonces, y de todos los agricultores del mundo, 50% son pequeños agricultores. Entonces, el reconocimiento a sus derechos, yo creo que es algo intrínseco. Lo que hay que hacer es cómo formalizar y cómo contribuimos todos a conservar la diversidad biológica, a hacer una producción más sostenible y que eso lleve una participación más justa y equitativa de los beneficios que se deriven de las actividades agrícolas. Bien, ¿no? Estamos en una cuestión interesante, la participación más justa y equitativa. Hay instrumentos que son también sobre los derechos de los agricultores, el tratado de FAO, la declaración precisamente esta de derechos de los campesinos, que van a eso, cómo se pueden distribuir esos, y cómo puede ser esa participación. A ver cómo puede ser esa participación de los campesinos en la toma de decisiones y en la adquisición también de los beneficios derivados de su aportación que ha habido, de su conocimiento tradicional. A ver nuestro primer ponente, José Luis, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Cómo hay que concretar esa participación? Yo diría que es necesario reconocer, en el caso mexicano, nuestra pluralidad, nuestra multiculturalidad y borrar de un plumazo los programas de carácter nacional y partir de un trabajo respetuoso de recolección de las iniciativas locales. Mientras esto no se dé, todo va a quedar en el papel. Nuestra postura concreta ha sido justamente esa. No necesitamos apoyos pronazoles y progresas y tal. Necesitamos que se nos permita, que se nos brinde acceso a los mercados, que cerraron de manera radical con las contrarreformas salinistas al derecho agrario, al artículo 27 constitucional, y que nos puso a competir de una manera absolutamente desleal con las grandes empresas, con las grandes transnacionales. Entonces, vuelvo a lo mismo. Si no se reconoce, si no se permite, si no se fomenta, si no se apoya cada microproyecto local, cada microproyecto regional, de acuerdo con los microclimas y las condiciones específicas de cada región, no vamos a salir adelante. Bien, interesante, ¿no? Se mueve la cámara, lo vemos moviéndose bastante, pero las ideas que ha dicho son de interés. Ahora ya está fijando la posición, pero sí, comenta, claro, que hay bastantes cuestiones, competencia, cuestión con un sistema de producción más amplio, atención a lo local. A ver quién nos puede comentar desde su experiencia, Jaime, al respecto. ¿Cómo debe ser esa participación? Y también al hilo de lo que ha comentado el compañero en la última intervención. Yo lo que comentaría es que el querer
hacer cambios muy complejos, nos lleva a más discusiones por los diferentes posicionamientos que hay en todos los participantes del sector agrícola. Y por lo mismo, yo creo que el protocolo de Nagoya es un logro tremendo. Yo creo que dicho convenio proporciona una guía muy sólida para lograr una mayor certeza y transparencia jurídicas, para que los proveedores y los usuarios de los recursos genéticos tengan certezas, así como los agricultores. Yo pienso que debemos ya se dio, es un gran paso, es producto de años de negociaciones y hay que pensar en la implementación de todos los términos de este convenio, considerar todas las disposiciones que hay, reconocer definitivamente el acceso a los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas y locales y ver cómo todos juntos confirmamos todo ese conocimiento con los recursos genéticos, los cultivos, las necesidades de las comunidades para beneficiarnos todos a partir de ellos. Claro, sí, comento que usted también otra cuestión de gran interés, ¿no? Y claro, el protocolo de Nagoya, la cuestión del acceso a esa información genética, que es un beneficio de todos, pero quizás no tengamos todavía un sistema jurídico tan bien desarrollado como para que ello sea posible, ¿no? Eso quizás es una cuestión, porque quizás el derecho hay que dar a cada uno lo suyo, la balanza, y quizás ahora mismo la balanza de ese reconocimiento no esté quizás tan del lado de los pequeños productores que no tienen esa fuerza jurídica para de verdad que esos beneficios repercutan, un reconocimiento todavía muy abstracto. A ver qué nos pueden decir, digamos, el debate está interesante. Jaime, ¿no? Tiene la palabra, a ver qué nos puede decir usted desde su conocimiento de primera mano como productor, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, a veces la participación del Estado no tiene que ser en programas asistencialistas. Lo real es que sí debe de tener la capacidad de ser el eje rector de política pública. Sin embargo, aquí en México es más del mismo modelo que hemos tenido, que se ha venido imponiendo en términos de garantizar, según ellos, la autosuficiencia alimentaria. Nosotros tenemos una discrepancia en torno a cómo asumir ese concepto, porque para la vía campesina siempre ha sido la cuestión del concepto de soberanía alimentaria. Y yo creo que en ese concepto hay una serie de condiciones que garantizan perfectamente la sustentabilidad. Y la otra tiene que ver con que el Estado, por ejemplo, aquí en México estaba por aprobarse una ley de variedades vegetales, está por aprobarse una ley de agua que no regula qué tipo de producción necesitamos para alimentarnos. Cuestiones de ese tipo que sí son responsabilidad del Estado y que sin embargo no encontramos con los campesinos para proteger nuestro producto. Yo creo que ya hoy encontramos un maíz altamente contaminado, a pesar de que algunos hacemos esfuerzos por mantener la cuestión de la semilla nativa. Sin embargo, el contexto, el entorno no nos está permitiendo avanzar más allá. Y eso tiene que ver con la cuestión de una política pública, ¿no? No puede ser que alguien venga, se apropie de una modificación genética por sí misma de una planta y después la patentice. Y eso es responsabilidad del Estado. Sin embargo, hoy, en el actual gobierno, no tenemos esa posibilidad de encontrar la protección a la mayoría de los campesinos, ¿no? Yo creo que sigue la protección a la producción en gran escala, que mucho dista con la cuestión de la sustentabilidad.
Bien, interesante la aportación que introduce nuevos elementos al debate, claro, porque esa cuestión de esa semilla criolla que tiene que tener su espacio también con una ampliación de las semillas certificadas que cada vez, claro, copan todo el mercado y hay que buscarlo a equilibrio en las cosas, que se mantenga esa pervivencia y demás. Iba también a participar en esta cuestión desde España Benítez, que ha sido también miembro activo de la creación de la declaración, conoce de primera mano, y también es miembro de Vía Campesina Europa. No puede, digamos, acceder por problemas técnicos, pero Noelia, que es miembro también de COA, sí tendría esa oportunidad. Por tanto, si ella quisiera dar esa opinión, tiene la palabra. Noelia, cuando quiera. Sí. ¿Sí? Bueno, parece que tiene problemas de conexión también. Está así. Gilberto también, el profesor Gilberto también podría intentar hacer una visión ahora también. No, ahora ya. Perfecto, Noelia, cuando quiera. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues comentaros un poco la perspectiva nuestra desde aquí, al hilo de lo que los compañeros hablaban de semillas. Pues a mí se me ha ocurrido introducir también el tema de los fertilizantes, porque bueno, sí que tenemos experiencias aquí más locales de agricultores y agricultoras que usan sus propios fertilizantes y esta capacidad, o sea, este hecho les da cierta capacidad y cierta Sería ventaja. raro que pase acá y acá. Sí. Sí. Bueno, parece que hay problemas. Noelia, ahora después te damos la palabra de nuevo. Okay. A ver si Gilberto quisiera hablar, y si no, le damos la palabra al señor Manuel Ollarvides también. Bien, una de las cuestiones que me parece muy importantes en relación con el tema de los campesinos y los derechos campesinos es el hecho de que invariablemente, tanto en la legislación internacional como nacional, los gobiernos asumen la representación de los intereses de los campesinos y cada país tiene características diferentes y en cada país la participación de los campesinos permite que la representación gubernamental exprese efectivamente más o menos sus intereses. Yo creo que eso es un enorme reto para todas las sociedades, el lograr que los campesinos sean capaces de expresarse y de encontrar los instrumentos a través de los cuales los campesinos realmente expresen sus opiniones, sus intereses, porque el Tratado de Nagoya, el Protocolo de Nagoya o el Tratado Internacional dejan una gran responsabilidad sobre los campesinos, pero asumiendo que existen formas de representatividad de los campesinos. Y eso me parece que es un elemento central, porque en México existen muchas formas de organización y básicamente son formas de organización que hacen referencia al elemento representatividad política, pero solo muy recientemente en México los campesinos han tenido voz desde una perspectiva no solo política, sino también productiva. Bien interesante, ¿no? Porque, claro, es otra de las cuestiones que centra, ¿no?, el tema de esa participación, prever esos mecanismos de participación. A ver, Manuel Ollarvides, que nos puede también comentar, ¿no?,
Sí, Vamos a intentar hacer esa propuesta para ver si podemos lograr el equilibrio, ¿no? Yo creo que el agricultor siempre ha sido escuchado. Yo creo que pero también un país como el nuestro vive una situación muy compleja donde hay infinidad de prioridades, diferentes sectores que contribuyen a la economía y a la sociedad. Y yo creo que se logra más a veces con influencias, con convenios internacionales. Yo sigo enfatizando mucho en lo fundamental de este protocolo de Nagoya, porque puede forzar a nuestras instituciones a establecer un marco legal en el que se conserve la diversidad biológica, que es vital, se mitigue el cambio climático y se incremente la productividad para una población que está creciendo enormemente. Yo creo que es sacar de lo político todo el tremendo rol que tienen todos los agricultores, ¿verdad? La necesidad que tienen de que ocurra una real transformación en sus operaciones para contribuir al todo. No creo yo que lo que he escuchado también en este día es de que esta es mi forma de ver las cosas y es mi única manera de ver el mundo. Yo soy fitomejorador, trabajé 44 años de mi vida, 35 años de mi vida, y te puedo decir, soy el fitomejorador que más ha contribuido a la producción en México, agrícola en México. Nadie ha contribuido más que yo, y te puedo hablar de que conozco gente que habla de todo esto como que tuviera la verdad y en esto. Y realmente nunca en su vida se ha vendido un saco de semilla de lo que han producido. Y yo creo que es fundamental que haya también un orden y también que estemos de acuerdo. Tiene diferentes visiones y diferentes perspectivas, y yo creo que el ordenamiento, y somos parte de un entorno global. Yo insisto mucho en el protocolo de Nagoya. Creo que es un gran progreso, y si lo minimizamos y lo hacemos de lado porque no fue lo que nosotros queríamos, etcétera, yo creo que es un formato de trabajo bien importante que debemos de considerar. No, desde luego, yo le agradezco su sinceridad y sus palabras también, que yo creo que este es un debate rico e interesante, ¿no? En este sentido, claro, que incluso yo lo comentaba antes, aquí el derecho es dar a cada uno lo suyo, ¿no? Entonces, a ver esa visión, que tampoco creo yo que la visión sea más agroecológica y demás, sea como algo de una autoridad que excluya a otras visiones, ¿no? Pero quizá en el marco internacional sea intentar buscar, digamos, que esos espacios queden bien reconocidos y potenciados. El protocolo de Nagoya sin duda es un instrumento de primer orden, ¿no? Y es clave, y la cuestión también es de implementar todas esas normas internacionales. Y el papel también de la declaración es muy importante, ¿no? En ese derecho a las semillas que se crea, que ha sido quizá una de las cuestiones que, por ejemplo, en Europa, no ya en Estados Unidos, ha sido la que ha, digamos, echado para atrás y ha evitado que se dé el apoyo a la declaración, ¿no? Yo creo que es interesante, a ver si podemos ver otras visiones que complementen esto y a ver si se puede lograr ese equilibrio y esa demanda, ¿no? Que quizás también que viene de ese sector, que a lo mejor de pequeño campesinado, que requeriría, ¿no? El tener mayor impulso, ¿no? No sé, a ver cómo podemos conseguirlo, ¿no? Si quiere, Noelia, antes de hablar, que tenías mayor problema, y ahora ya que la cámara también está mejor, la tiene mejor situada también José Luis, ¿no? Pero a ver, Noelia primero. Sí, vale. Espero que vaya mejor ahora. Bueno, yo comentaba sobre un ejemplo local porque nosotros, nuestra organización, trabaja a nivel regional, y viendo las posibilidades de implementación de la declaración, empezando desde abajo, pues hablaba sobre las posibilidades que tiene el agricultor dentro de esa cadena de la que forma parte, ¿no?
Estábamos hablando de semillas y yo quería compararlo con otro insumo necesario como son los fertilizantes. De hecho, porque también en América Latina hay muchísimos ejemplos de biofertilizantes fabricados por los propios agricultores y es una iniciativa súper útil. Nosotros aquí actuamos al margen de la ley completamente porque no tenemos posibilidad de que nuestra legislación nacional y regional reconozca el derecho de los agricultores sobre sus propios insumos, tanto de semillas como de fertilizantes en este caso, ¿no? Entonces, pues la importancia que tiene para nosotros la declaración es que al final esta declaración sustenta la posibilidad de que a nivel local presionemos a nuestro gobierno para que respondan a las necesidades que nosotros tenemos. Y bueno, sobre esto no es nuestra verdad absoluta, solo es la manera que nosotros tenemos de verlo, porque nos vemos un poco atados de pies y manos. Queremos hacer cosas a nivel local, creemos que es muy importante empezar desde abajo, pero necesitamos este marco de regulación y hablamos de insumos porque es una de las cuestiones más importantes que tiene el agricultor en cuenta en su día a día, pero por supuesto el derecho a ser escuchado está por delante, como ya han comentado los compañeros, vaya. Vale, magnífico. A ver qué nos comenta José Luis, ¿no? Si puede tomar la palabra. Ahora parece que se ha perdido la conexión con José Luis. Pero, bueno, Jaime, ¿no? Sí, sí, bueno. ¿Está? No. Sí. Bueno, ¿me escuchan? Bueno, es cierto lo que manifiesta la compañera en términos de cómo se van complementando las cosas, pero yo decía y vuelvo a reiterar que sí se requiere, el movimiento campesino siempre ha sido una concha en la exigencia a los gobiernos de cambiar la política pública, porque a veces nos guste o no nos guste, muchas cosas se definen políticamente. Por ejemplo, hoy todavía tenemos las transnacionales, a pesar de que se ofertaba un cambio, pero todavía tenemos las transnacionales, tenemos gente empresarial que tiene otra visión en torno a la producción sustentable. Ahí no importa la sustentabilidad. Y ahí es donde estriba la diferencia, yo decía hace un rato, de lo que nosotros decimos, queremos autosuficiencia alimentaria para las transnacionales o queremos soberanía alimentaria para el pueblo. Quienes me digan que el concepto de soberanía es muy difícil de lograr, sí es cierto, pero es la aspiración que tenemos de llegar a tener soberanía alimentaria, que involucra aspectos del medio ambiente, aspectos laborales, aspectos de comercialización, aspectos de producción, insumos para producir, y que eso tiene que ver con las directrices. No tiene caso que hoy, por ejemplo, hay un programa en México de fertilizantes, pero no existe la otra alternativa. Yo creo que sí es cierto que las cosas son un proceso de cambio y que requieren tiempos, pero hoy es para que estuviéramos empujando las dos opciones, si es que imposibilita hacer los cambios de tajo, pero ya deberíamos de tener una producción en términos de lo orgánico para garantizar esa sustentabilidad, y no podemos negar que la producción de alimentos juega un papel importante para alcanzar también los aspectos de salud. Hoy tenemos una pandemia que mucho ha afectado a quienes ya su organismo tiene algunas dificultades, gente que ya tiene alguna complicación de salud, y mucho, querámoslo o no, tiene que ver con la cuestión de cómo estamos produciendo. No es producir por producir, y cómo a veces la producción sustentable puede ser menor
pero tiene otras repercusiones en torno a la salud, en torno a poder comercializar en pequeña escala, que es lo que no se quiere ver por los gobiernos. Y no es que le deleguemos la responsabilidad a los gobiernos. Nosotros tenemos que aportar en nuestra organización, en nuestra forma de intercambio, en nuestra forma de producción. El problema es que el Estado no comparte eso. Hoy tenemos un gobierno aquí en México, pues que dice que nada con las organizaciones, apoyos individuales, pero apoyos a la cuestión de no son de carácter productivo, son de carácter asistencial. Entonces yo creo que tenemos un gran trabajo en términos de cómo fortalecer, muy independientemente también de la posición que tengan los gobiernos, nuestras propias estructuras que vayan generando hacia una producción sana, una producción de salud, una producción de comercialización que pueda satisfacer las demandas de los productores y no bajo la visión del Estado. Y yo creo que ese es el reto para el movimiento campesino, de poder generar esa separación y poder producir con métodos de la solidaridad, del intercambio, del apoyo de los demás campesinos hacia una producción de otro tipo. Claro, no, es interesante, ¿no? Se están viendo cuestiones de considerable interés. Claro, el derecho después no es neutro, tiene con sus, digamos, implicaciones políticas, sociales y demás. La norma pues, puede transformar la sociedad, pero claro, sí es verdad que tenemos que partir del derecho vigente, de lo que hay vigente y bueno, y del derecho que se va reclamando como esta declaración de muchas cuestiones que van a pasar a ser norma, ¿no? Por eso es verdad que el derecho, el protocolo de Nagoya está ahí, quizá haya que desarrollarlo más, no sé, a ver también qué opináis los demás y ponerlo realmente en práctica. Incluso los derechos de los agricultores que son tratados y que es obligatorio, porque la declaración al fin y al cabo todavía está en proceso, ¿no? Pero los derechos de los agricultores sí están en el tratado y hablan de esa participación y demás, ¿no? O sea, vamos a respetar el derecho vigente, el marco vigente y dentro del marco vigente, ¿qué podemos conseguir para que todos los intereses puedan, digamos, tener encaje? A ver, de nuevo otra ronda, el señor Manuel Ollarvide, Gilberto, después también, bueno, todos los demás, pero en primer lugar el señor Ollarvide, sí. Lo que quisiera comentar en principio es de que no solamente los pequeños agricultores están poniendo sus ojos en la sustentabilidad, todo el mundo está enfocándose en una producción sustentable. Los retos que enfrentamos al futuro con el cambio climático, con el crecimiento poblacional, nos forzan a mirar hacia la sustentabilidad. O sea, no vamos a tener la exclusividad. Lo que sí, se están incorporando muchísimas tecnologías que están asombrándose, tanto al nivel de GPS, de comunicaciones, de informática, etcétera, que creo que no pienso que como agricultores deben de ver, si bien cuáles son la ventaja que mi tradicionalismo, mi experiencia y todo me da, pero también qué nuevas opciones tengo en lo futuro para revolucionar mis operaciones y para ser más competitivo dentro del entorno que se defina. Y vuelvo a insistir, y la seguridad jurídica, la claridad, la transparencia, y es fundamental. Y creo que si no, se va a obedecer a cambios de gobierno, a cambios de funcionarios, etcétera, y no se va a lograr una estrategia que sea sustentable en el largo plazo. A ver, Gilberto, si quieres comentar algo. ¿O José Luis está conectado? Vaya, no. A ver. Heterogeneidad entre los productores y entre sus condiciones ambientales y condiciones naturales de producción.
Y esa diversidad agroecológica y cultural obliga a estrategias diferentes de enfrentar la agricultura. Ese es un primer elemento que me parece fundamental. Y que de hecho la existencia de la diversidad genética tal como la conocemos está asociado a esa diversidad. El reto entonces está en cómo conservar esa biodiversidad, pero a la vez cómo lograr que los campesinos que conservan esa biodiversidad puedan vivir en condiciones justas, en condiciones de bienestar que consideremos adecuadas. Ese es un gran reto. Y ese reto se ve fuertemente cuestionado porque hay un sistema que hemos creado como sociedad que ha limitado las posibilidades de desarrollo de los campesinos. Y por ejemplo, en México eso se traduce en una caída bárbara del autoconsumo y de la autoproducción de los campesinos. Yo espero que en los próximos años, en el corto plazo, veamos un resurgimiento del autoconsumo y de la autoproducción campesina. No solamente porque va a incrementar las condiciones de alimentación de los productores, sino porque para la sociedad misma le conviene. Y me parece, en un segundo elemento, que existen condiciones jurídicas internacionales que se van construyendo y que bien señalan, es necesario contribuir a consolidar estos esfuerzos. Y para ello necesitamos ser capaces de darle la voz también a los actores sociales campesinos. Entonces, para el caso de México, esto es un reto de mayor trascendencia. Esperemos que en los próximos meses, en próximos años, los campesinos en México de los diversos lugares sean capaces de expresar sus intereses, sus opiniones y que podamos asumirlas dentro de la representación gubernamental que da cuerpo y que da vida al protocolo de Nagoya, por ejemplo. Yo creo que ¿Me permites comentar al respecto? Sí, claro. Ok, se me hace tu participación, se me hace excelente y fundamental. Mira, durante 35 años, yo trabajé 7 años en gobierno y 35 años con la iniciativa privada. Cuando trabajé 7 años en gobierno, empecé a trabajar con las variedades nativas y en esos 7 años logré una variedad que se sembró más en México, probablemente la variedad que más se ha sembrado en México. Posteriormente, trabajé con el germoplasma que traía de otras partes del mundo, etcétera. Y sabes una cosa, durante ese periodo de tiempo nunca accesé un banco de germoplasma o ir con una variedad criolla, era ir para atrás en productividad, los genes de ligamiento, hay muchos, sin embargo, ahorita con el gene editing, con toda la genómica, están llegando una serie de tecnologías y es fundamental que los agricultores protejan ese germoplasma porque se van a buscar características únicas, no pensadas, medicinales, de terapias, de cosas que no se están viendo. Insisto, la legislación es bien importante, el gobierno debe poner mucha atención a eso, pero no tampoco sobrevalorarla, porque se habla como que la semilla de las variedades criollas sirve para los propósitos personales. Si dependiéramos de las variedades criollas nos morimos de hambre en México y no pudiéramos importar grano. ¿Por qué? En 1920 las variedades nativas rendían 500 kilos, en la actualidad rinden 700 kilos. Nunca hubiéramos llegado a la situación que estamos ahorita. Ahorita el promedio de México es 6.6 toneladas, gracias a híbridos, gracias a una diversidad reducida, gracias a todo eso que se critica, es que al menos somos sustentables en maíz blanco y importamos todavía 14 millones de toneladas de maíz amarillo. Claro, sí. Bueno, sí, que abre el debate es interesante, pero claro que usted, yo lo entiendo, lo respeto, es una visión, claro, que la tiene de una experiencia, pero
claro, hay que ver otras visiones. Quizás no se puede negar la capacidad también productiva de este sistema más tradicional y la capacidad también de aporte de esas semillas criollas que han ido pues, desde la historia, ¿no? Son dos visiones y el aspecto social también, porque claro, es que volvemos también a la cuestión de una mayor producción, solo producción, cuando va acompañado de otras cuestiones. Por eso que yo le digo la cuestión esta de que hay que dar a cada uno lo suyo. O sea, el derecho es ese, desde el derecho romano. Y quizás a lo mejor los campesinos también están demandando otra forma de ver la idea y también debe tener un espacio importante. No sé, y quizás también por eso el derecho no es neutro y por eso todo declaración de los derechos campesinos que ha venido para quedarse, porque esta cuestión de los derechos campesinos ha venido para quedarse, quizás esté reclamando también que se le deje espacio también, déjeme un espacio que a ver si soy capaz también de demostrar esa capacidad de producción, de sostenibilidad desde otro punto de vista, ¿no? Pero no dejemos totalmente marginados o pequeños espacios, porque es jugar solo con una baraja. Por eso la legislación tiene que conseguir, no sé, a ver qué comentan los demás compañeros. El debate está interesante y, bueno, parece que ha perdido la imagen José Luis, pero bueno, a ver Jaime, ¿qué nos quiere comentar también al respecto? Sí, yo creo que la cuestión de la legislación es un asunto bastante importante. Recordemos que la declaración es un marco normativo internacional que brinda algunos lineamientos que permiten a los países desarrollar y fortalecer, y reitero nuevamente, políticas específicas que atiendan las particularidades de campesinas y campesinos. O sea, eso hay un entendido en la diversidad. El problema es que yo decía hace un rato y hablaba de una lucha que a veces se vuelve constante, reiterada. Hoy viene la lucha porque el Estado apruebe esta declaración, porque simplemente es una cuestión de marco normativo. Y yo creo que para que tenga plena vigencia y podamos hablar concretamente de los derechos campesinos, las legislaciones de los países, ¿sí? Por lo menos los que participan dentro de la ONU, tienen que adecuar su legislación o tienen que aceptar dentro del marco normativo del país la cuestión de los derechos campesinos e indígenas. El problema es, a veces estamos más preocupados en cuanto a la cuestión de quiénes legislan por otro tipo de situaciones que por dar nosotros vemos que hoy el desarrollo se debe de empezar a ver a partir de satisfacer las necesidades de alimentación. Un país que es capaz de resolver su situación es un país que puede desarrollar otros conceptos y otras actividades. Mientras eso no sea posible, estamos dentro del marco, muchos países, de un tratado, de un acuerdo que nos permite ver qué cosa es lo que necesitamos y eso es lo que hay que importar. Nosotros no nos oponemos a la cuestión del libre intercambio de producción, pero tiene que ser en base a satisfacer primero las demandas de un país y que los productores efectivamente puedan hacer ese libre intercambio, porque el Tratado de Libre Comercio que tenemos ni es libre ni es de comercio, responde a las particularidades de muchas empresas transnacionales que quieren seguirnos viendo, por ejemplo, dependientes en el caso del maíz. Y probablemente nosotros, si es cierto, con la cuestión de la producción criolla que le llamamos, no podemos satisfacer todavía la demanda que se requiere. También tenemos que ser realistas, pero lo real es que si no abrimos la oportunidad, como se hizo mención, si no abrimos la posibilidad de que por lo menos en la cuestión del autoconsumo se pueda dar, también estamos garantizando que hay gente que no va a demandar productos transgénicos o de otra índole de otro país. Entonces las legislaciones efectivamente juegan un papel importante, pero cuando hay la voluntad política, cuando no la hay, pues se sigue respondiendo a los intereses
de las grandes transnacionales. Ese es el problema. Y la lucha aquí es hoy porque se cambien esas cuestiones, esa legislación, y que efectivamente adopten esta declaración, porque ni está exagerada, yo creo que se centra en los principales derechos de los campesinos y no la vemos como para que no la quieran adoptar los países. Reitero, solo es una cuestión de disposición política que en muchos no la hay, ¿no? Bien, bueno, si quiere, señor Ollervide, tomar la palabra, o Gilberto. Yo creo que tenemos coincidencias, definitivamente. Si yo fuera a decidir, y en base a todo lo que he escuchado, a lo que se busca con los agricultores, si yo fuera a decidir, me pongo a desarrollar los mejores maíces pozoleros, los mejores maíces para propósitos especiales, y mejoraría eso, que es un nicho. La cocina de México internacionalmente está teniendo un auge tremendo, y manejaría un maíz de especialidades que me va a ser pagado mucho mejor que una commodity, que un grano, como es en el caso de maíz amarillo, de otros maíces. Y creo que se aprovecharían toda esa ventaja adaptativa que han logrado las variedades criollas de ser cultivadas en el mismo nicho, en la misma área, por mucho tiempo. Así estén confortables o no con la participación de multinacionales en la productividad, y todo el país requiere mucho de esa productividad si queremos ser sustentables y no queremos tener una dependencia tremenda que pueda ser fatal en un año de sequía, en un año de ello. Pero se trata de buscar oportunidades, capitalizar oportunidades, organizarse y buscar valor, rentabilidad, subsistencia, porque esa va a ser la subsistencia, no los acuerdos, y que ahorita hay una voluntad política, mañana no lo haya, y todo eso, retener esa gente. Esas historias que vi yo son increíbles. O sea, yo estoy seguro que esas personas van a tener éxito allá y lo van a tener aquí, ¿verdad? Pero debemos de proporcionar el entorno, la organización, la capacidad de gestión, de logística y todo eso, para que todo eso se consolide y realmente impactemos en la productividad de esas comunidades. Cuando estamos hablando también de pequeños agricultores, estamos hablando de agricultores de hasta 10 hectáreas. Y hay agricultores de 10 hectáreas que sí están participando y están compitiendo con las multinacionales en rendimientos, en productividad, etcétera. Hay una competencia cerrada. ¿Por qué? Porque manejan mejor que una agricultura, capitalizan mejor su nicho de siembra. Esa competencia se está dando, pero también hay otra de agricultores de subsistencia que manejan sus variedades criollas específicas para propósitos especiales, y que fertilizan con recursos, con rotaciones de cultivos, con cultivos múltiples, grandes oportunidades, pero pensar así, no, ahora ya con esto vamos a hacer el mundo sustentable, nos vamos a morir de hambre. Es una realidad, al menos desde mi perspectiva. O sea, tenemos que trabajar juntos. Nadie está peleado. Las multinacionales no ven a nadie como un enemigo, alguien que hacer. Al contrario, queremos trabajar colaborativamente y queremos buscar la manera, nos conviene a todos mejorar las condiciones de vida de los productores, retenerlos. La migración es tremenda, es tremenda. Así como hay unas personas que quieren quedarse, en lo que yo escuché, es una vasta minoría. Mucha gente está buscando otras oportunidades. Muchos ya no les interesa la agricultura. Ven hacia atrás, ven a sus padres, a sus abuelos, y decir que esta fue la vida de ellos, mejor me la juego y me voy a
a buscar otras oportunidades. Digo, espero que no se tome a mal el comentario. Lo que digo es tema de oportunidades, pero es de legislación, es de seguridad a largo plazo, operacional, funcional, etcétera, para contribuir a tener un país más sustentable y menos vulnerable al cambio climático y otros factores que están disminuyendo la productividad y haciendo la agricultura poco rentable. Claro, es cierto que hay visiones que son contradictorias, pero bueno, es la riqueza del debate y hay que intentar, digamos, pues buscar ese consenso y que después se plasme en cuestiones reales, ¿no? Porque claro, los argumentos que usted da, después hay otros argumentos, contraargumentos que también se dan y son igualmente convincentes, ¿no? El efecto social, también esa cuestión de la salud que puede tener el riesgo también en un sistema de producción así intensiva, que también tiene sus riesgos, a veces se produce más, o sea que hay cuestiones de argumentos que también están ahí, hay que entenderlo. Y por tanto, a ver si, hombre, la riqueza también de esta visión, pero que es verdad que los derechos campesinos han venido para quedarse, ¿no? Eso también es una cuestión. Y otro reto importante es la cuestión esta claro, que eso en España, por ejemplo, es el gran debate actualmente, ¿no? De la pervivencia del mundo rural, que es también un tema que es como de forma de vida también, la despoblación. Y algo también lo comenta usted, entonces, ¿qué puede contribuir en esto también los derechos campesinos, ¿no? Que fijen, que den dignidad a la vida en el territorio, porque tiene que haberla y parece que también ese sistema tradicional pues puede también mantenerlo, no es esa visión que también tenemos como que es un poco productivo per se, ¿no? A ver, Gilberto, ¿no? Sí, también, que seguro que en estas cosas sabe más que yo, también se puede reconducir a como esa pervivencia, ¿no? Del mundo rural, ¿no? Y de unas condiciones de vida dignas. Sí. Yo creo que se han expresado aquí elementos de la mayor trascendencia. Número uno, coincido totalmente con el hecho de que es necesario encontrar las formas de complementariedad. O sea, si nos regimos bajo la idea de la complementariedad, estoy seguro de que podemos avanzar. No es fácil, es un camino complicado. Ciertamente, las formas de producción que aprovechan de la tecnología son necesarias, particularmente para cierto tipo de cultivos de carácter industrial, pues son importantes. Pero tampoco podemos olvidar, por ejemplo, que en México más de 2 millones de personas viven de la agricultura bajo formas tradicionales. Como bien señalaron, formas que incluyen multicultivo, es decir, queda a un lado la visión de la optimización de la producción, de buscar el máximo rendimiento por hectárea o por unidad, cualquiera que ésta sea como referencia. Lo que se busca es formas de utilización de diversos cultivos que en la totalidad de la producción multicultivo permiten la sobrevivencia de los campesinos. Ese es un elemento central. Y me parece que también es muy importante y que es factible avanzar bajo la idea de dejar de pensar en términos de commodities. O sea, el maíz no es un commodity. Y me parece muy importante que se haya señalado que el maíz tiene diferentes funciones y cada una de esas funciones tiene propósitos y obviamente tiene formas de valorización diferente. No es lo mismo un maíz pozolero que un maíz, por ejemplo, con maíz pepitilla para producir las mejores tortillas gourmet que existen en el mundo. Pero entonces debemos de dejar de producir maíz a secas y empezar a pensar en producir maíces específicos para funciones y actividades específicas que redunden, número uno, en beneficio de los propios productores y número dos, en beneficio de la sociedad. Pero eso no es fácil. Se atraviesan un montón de problemas que tienen que ver no solamente con la producción, sino con llevar la producción fuera de la unidad de producción. Entonces, creo que es factible encontrar estrategias en donde vinculemos tanto las unidades de producción campesinas como las unidades
de producción de corte empresarial. Pero son retos que tenemos que enfrentar asumiendo que todos pueden ser complementarios en grado y forma diferente. Los campesinos están aquí, llegaron para quedarse y van a seguir perviviendo y tienen una función sensacional y muy importante. En Europa son un ejemplo formidable el hecho de que se considera no solamente la unidad de producción en tanto que unidad de producción, sino en términos del espacio, en términos de lo que culturalmente aportan como unidad de producción. Y creo que en México debemos avanzar también en ese sentido. Y uno de los elementos que me parece centrales para avanzar en ese sentido tiene que ver con, uno, la educación, la formación, la escolarización de nuestros productores campesinos. En la medida en que tengamos productores campesinos con una visión más amplia del mundo, vamos a poder facilitar los procesos de interacción y de vinculación. Yo recuerdo cuando participé en la coalición de ejidos colectivos de los valles del Yaquimayo, 1980, cómo los hijos de los ejidatarios eran obligados prácticamente a formarse, a tener una educación de excelencia para poder aportar a la producción. Y si no hacemos conciencia de la relevancia que tiene la educación, difícilmente vamos a poder enfrentar esos retos. Entonces, a mí me parece que es fundamental avanzar en cosas tan concretas como eso, incrementar los niveles de escolarización de nuestros productores campesinos. Número dos, eso también va a permitir una mayor vinculación de diferentes miembros del hogar campesino, porque no todos en un hogar campesino se dedican a la producción rural. Existe el productor rural, pero a lo mejor el hijo está trabajando en una fábrica. Y cuanto más cerca de las zonas urbanas estén, más fácilmente va a ser esa integración. Y mejor posicionamiento van a tener en la medida en que tengan una formación mejor. Número tres, me parece fundamental dejar de pensar en términos, como bien señaló el señor Jaime, en términos de dependencia de estructuras burocráticas administrativas y pensar más en las capacidades que los propios campesinos tienen, en su propia lógica, en su propia dinámica. Eso es fundamental. Y para eso lo que se requiere es seguir profundizando en algo que muy pocas organizaciones campesinas, por lo menos en México, han hecho, como es el caso de la UNTAD, que es fortalecer sus lazos de vinculación productiva, social, ideológica y inevitablemente política. Pero lo político es una consecuencia de lo otro y no al revés. No va adelante la política de todos los elementos. Y eso es algo que es fundamental, al menos en mi opinión. Bueno, a ver, Noelia, si también quiere dar esa visión también de, bueno, de los pequeños agricultores de España, ¿no? Ella trabaja también en COA con Benítez, que iba a participar pero que no ha podido. A ver, esa visión sobre estas cuestiones desde ese pequeño campesinado español, en su caso, ¿no? Sí, bueno, lo que yo quería, o sea, mi intervención iba un poco en discrepancia con lo que estaba comentando el doctor Oyervide, porque nosotros hemos empezado hoy el día, el Congreso, con un concepto que parecía que todos teníamos muy interiorizado, que es que no es necesario producir más, simplemente está mal repartido, ¿no? Y es como la clave de que en una declaración se unan tantos conceptos, porque quizá no sea necesario, o sea, es necesario unirlo. No podemos desvincular el reparto, o sea, las exportaciones de lo que producimos no lo podemos desvincular. Y nosotros aquí en España creo que tenemos una prueba clara con la exportación de frutas y hortalizas. Para nosotros es súper importante exportar y el autoconsumo no tendría sentido, porque no tenemos capacidad para consumir
toda esa cantidad de alimentos. ¿Cómo es posible que aún así haya personas pasando hambre, ¿no? Pues de ahí la importancia de que en un documento de estas características se aúnen conceptos como el reparto, la productividad y al final estamos aquí precisamente porque hay una parte sí que puede ser complementaria, entiendo, por lo menos hasta llegado a un nivel de desarrollo suficiente de la declaración, entiendo que puede ser complementario que existan esos dos sistemas productivos, ¿no? Uno más tradicional y campesino y otro un poco más industrializado, pero siempre como un camino hacia una sostenibilidad que estamos hablando que el sistema productivista no respeta. Entonces, sí que puede ser complementario. Entiendo que al principio debe ser necesario, pero para los pequeños agricultores, al menos de la zona de Andalucía, la zona donde estamos nosotros, lo más importante es que se encuentran atados de pies y manos precisamente por la poca capacidad que tienen de hacer y deshacer sobre sus producciones, y porque está todo en manos de multinacionales y de la distribución de los alimentos. Sí, hay cuestiones importantes. Y uno así debe ser reto común, sin duda, acabar con las contradicciones, ¿no? Estas que sí hemos visto, ¿no? De la crisis alimentaria, ¿no? De cómo habiendo producción se produjo tanto hambre, la contradicción también del cambio climático. A eso hay que darle respuesta conjunta entre todos, y los derechos campesinos son un aporte más de muchos más, ¿no? De cuestiones. O sea, que muchas veces el derecho puede hasta cierto punto, pero el derecho no es neutro, y entonces estamos también en unas cuestiones de decisión política importante, y que debe también seguir esa idea de buscar equilibrio de intereses, ¿no? En ese aspecto, pero sí es importante que en los próximos años, además, si no va a ser una necesidad, acabar con las contradicciones que tiene un poco este sistema de producción, distribución y demás. Y que, claro, tampoco se podrá ver en unos años un cambio radical de todo y demás. Tendrá que ser cosas progresivas, ¿no? Al respecto, pero las contradicciones sí deben ser salvadas por el bien de todos, ¿no? A ver, creo, hombre, que le corresponde la palabra ahora a Jaime, ¿no? Si quiere también comentar, nos queda ya un poquito, unos últimos minutos, pero bueno, por lo menos vamos a intentar ahora recuperar, digamos, todo el debate y sacar conclusiones, ¿no? Sí, gracias. Bueno, nada más lo que comentaban en términos de que efectivamente son decisiones políticas. No podemos competir cuando estamos tratando de mejorar la semilla, de tener algo que nos garantice, por lo menos para la cuestión de autoconsumo, cuando tenemos tianguis promovidos por el Estado con productos de Monsanto, de Bayer, etcétera, etcétera, fomentado por el mismo Estado. Y precisamente yo digo, tiene que haber una protección. Yo no estoy diciendo que todo se pueda quitar, por supuesto que no. Alguien ya habló de que es parte de un proceso, pero de alguna manera tenemos que ver dónde empieza ese proceso y cómo se va desarrollando una nueva propuesta, en tanto todavía hay satisfactores que corresponden a otra situación de producción. O sea, no podemos quitarla así, esa es una realidad, pero tampoco a veces vemos la disposición de construir otro proceso, y porque es más fácil para muchos productores, siendo autocríticos, mejor recibir la dádiva que formar un grupo para poder desarrollar otro proceso. Y en algo tiene razón el compañero que menciona que uno de los puntos claves es la educación, y también a eso le tenemos que apostar. Muchas gracias. Gracias. A ver si como una conclusión final también quiere tomar la palabra Gilberto, el doctor Ollervide, ¿no? Vamos a intentar esto como una
última, ¿no? Exposición. Conclusiones es difícil sacar en una hora de conversatorio, que ha sido muy interesante, pero es verdad que hay muchos temas y nos están haciendo reflexionar, ¿no? Pero vamos a intentar esa idea de conclusiones, ¿no? Yo lo que quisiera, no quisiera dejar de comentar es esto. Actualmente en el mundo somos 7.5 billones de personas. En el 2050, en 20 años, vamos a ser 9.7 billones de personas. O sea, si bien ahorita decimos que somos autosuficientes, etcétera, somos autosuficientes porque no ha habido a un evento climático más serio, etcétera, ¿verdad? Que nos pudiera, si analizan las reservas, etcétera, no son las mismas reservas que se tenían de alimentos en el pasado. Creo que debemos de pensar un poco más a largo plazo, porque el clima está siendo bien adverso, no está mejorando, los cultivos cada vez van a tener situaciones más adversas, y debemos de tener una perspectiva más hacia adelante. Necesitaríamos un cambio de hábito en la alimentación, de no comer carne, ¿verdad? Para poder tener, y en eso, y sabemos cómo le gusta a la gente la carne, qué adictiva es la carne, y que cada vez se está consumiendo más. O sea, necesitamos producir más para satisfacer las necesidades futuras de la población. Y evitar las pérdidas que bien se manejaron, las pérdidas que se tienen desde que el producto se cosecha hasta que llega a los centros de distribución, a los supermercados y en las casas de las personas, y eso hay que hacer una conciencia y trabajar en características que ayuden a esa conservación de los productos durante toda la cadena de suministro. Interesante. Gilberto, no, si quieres hacer una palabra de conclusión, porque nos queda ya apenas unos minutos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que una de las conclusiones que sería muy importante llevarnos es, no existe ninguna verdad en parte de ninguna de las perspectivas. Todas las perspectivas tienen argumentos a favor y que son fundamentales de atender. Me parece que es muy importante partir de ese principio para poder llegar a encontrar los puntos de acuerdo dentro de las múltiples divergencias. Que exista una posición que nos señale la relevancia que tiene la producción y la productividad es normal, lo están viendo desde una perspectiva de negocio. Que existan posiciones en donde se señalan que los campesinos requieren de un posicionamiento y de una visibilidad mayor es normal y es de esperarse, y qué bueno que sea así. Pero el reto que tenemos es, los dos estamos compartiendo el mundo y los dos nos vamos a ir al caramba si no sabemos llegar a acuerdos. Tenemos que encontrar esas convergencias, ese es el gran reto. Entiendo que existan diferencias y divergencias de carácter político, cuando sobre todo se trata por las coyunturas políticas de cierto gobierno en cada país en particular. Eso es lo normal, pero lo central es, los campesinos han estado aquí por cientos de años y van a seguir aquí. Y las unidades de producción de corte comercial llegaron en el siglo XX y llegaron para quedarse, al menos en un escenario razonable de tiempo que podamos ver. Entonces, creo yo que más que tener una posición de negación, el reto, insisto, es cómo podemos sumar. Y la única forma de sumar es visualizando elementos puntuales y concretos. Por ejemplo, a todo mundo conviene que se mantenga la diversidad genética. Y a todo mundo me refiero desde las empresas transnacionales hasta las empresas semilleras nacionales. A los campesinos que de repente se convirtieron en semilleros, les conviene aprender a conservar esa diversidad y tienen que aprender a hacerlo de manera adecuada y de manera eficiente. Entonces, allí está uno de los grandes retos y una de las grandes oportunidades que como sociedad tenemos. Creo que ha sido
un diálogo muy plural, muy claro y siento yo que muy fructífero si somos capaces de llevarnos cada quien una idea que no habíamos visualizado con antelación a este diálogo. Muchas gracias para todos. Muchas gracias, Gilberto. Sí, la verdad que ha sido un gran conversatorio. Bye. Bueno, saludos. Saludos a todos. Gracias. Un abrazo. Hasta luego.